¿Alguna vez sentiste que por más que te esfuerces, nadie realmente te escucha? Imagina pasar años buscando respuestas que nunca llegan, sintiéndote solo en medio del ruido del mundo. Muchos dicen que el éxito depende solo del talento o la suerte, pero la verdad es mucho más profunda y casi nadie se atreve a revelarla. Existe una voz silenciosa, una guía que pocos saben escuchar, capaz de transformar una vida ordinaria en algo extraordinario. Hoy descubrirás cómo escuchar esa voz cambió el destino de toda una nación y cómo puede cambiar el tuyo, incluso si crees que todo está perdido. En los días antiguos de Israel, había un silencio que pesaba más que una piedra. Dios, por razones que solo él conocía, parecía distante, y el pueblo sentía el eco del vacío en cada decisión, en cada batalla. Era como caminar por un camino desierto sin brújula, sin un soplo de dirección. En este clima sombrío, muchos se preguntaban, ¿hacia dónde vamos? ¿Quién nos guiará? La incertidumbre y el miedo se extendían como niebla sobre aldeas y corazones. Incluso en las tareas más simples, el temor a equivocarse impregnaba la vida diaria, como un susurro constante que recordaba la ausencia divina. Los jueces habían pasado, dejando huellas pero también errores, y Israel sentía que los días de luz se habían apagado. Con cada pecado y desobediencia, la comunicación divina parecía alejarse, creando un sentimiento de abandono casi insoportable. Era en este ambiente de angustia donde surgía la necesidad de escuchar una voz superior, de sentir la guía de un propósito. Incluso las decisiones más cotidianas parecían cargadas de peso y responsabilidad. Cada instante de silencio era un recordatorio de que algo grande estaba por llegar, aunque aún no se vislumbrara. Y entonces, en medio de ese silencio, surgía una promesa apenas susurrada: un nuevo profeta vendría. No sería simplemente alguien que hablara palabras, sino quien restaurara el vínculo entre lo divino y lo humano. Imagina en tu vida cuando todo parece perdido y de repente surge una solución inesperada. Eso es exactamente lo que Israel estaba a punto de experimentar. Un tiempo de espera y ansiedad se transformaría en acción, milagros y revelaciones. Era la antesala de un cambio profundo, que prepararía el corazón de la nación para escuchar con atención la voz de Dios. Ana cargaba en sus ojos un dolor que hablaba más fuerte que cualquier palabra. En el templo, sus lágrimas caían silenciosas, pero cada gota era un grito de esperanza por un hijo. No se resignaba a la tristeza, transformaba el desespero en oración intensa y compromiso. Así como la persistencia en nuestras metas genera resultados, Ana nos enseña que la fe activa requiere acción y entrega total. A veces, un gesto simple, como escribir tus intenciones o meditar diariamente, puede abrir puertas que parecían cerradas. Su ejemplo nos recuerda que la paciencia y la perseverancia pueden convertir lágrimas en milagros visibles. Ante Dios, Ana hizo un voto sincero, un pacto con lo invisible, prometiendo dedicar al servicio divino lo que naciera de su vientre. Esto nos recuerda que compromisos claros y conscientes fortalecen la caminata espiritual y personal. Al asumir responsabilidades de manera deliberada, se genera un alineamiento entre deseo y acción, creando un camino sólido hacia el cumplimiento de sueños. Ella no solo pidió, sino que ofreció devolver a la causa mayor aquello que recibiera. Un acto de entrega que transforma la vida. Además, su valentía nos enseña que la sinceridad en la oración puede abrir puertas que parecían imposibles. Finalmente, la respuesta celestial llegó. Samuel nació. No fue solo un nacimiento físico, sino simbólico, una nueva esperanza que surgía del dolor transformado en fe. Cada lágrima de Ana se convirtió en un hilo de conexión entre lo humano y lo divino,
mostrando que los milagros llegan a quienes perseveran. Este niño estaría destinado a escuchar y transmitir la voz de Dios, preparándose para grandes responsabilidades. Así como en la vida cotidiana, cuando persistimos frente a la adversidad, pequeñas semillas pueden dar frutos monumentales. Y mientras Samuel crecía, el escenario se preparaba para que escuchara su llamado divino con atención y obediencia. Samuel creció rodeado por la presencia divina, durmiendo cerca del arca, donde la santidad parecía respirar con él. Cada día en el templo era una lección silenciosa sobre obediencia, reverencia y aprendizaje profundo. Observaba a Eli, el sacerdote, y absorbía enseñanzas que las palabras por sí solas no podrían transmitir. Así como los niños pueden asimilar hábitos y valores solo por convivencia, Samuel aprendía a escuchar la voz invisible incluso antes de comprenderla plenamente. Pequeños actos de disciplina, como levantarse temprano o estudiar con constancia, moldean el carácter de manera similar. Su vida nos recuerda que la formación interior es la base para cumplir un destino mayor. El momento decisivo llegó de forma inesperada. Dios llamó su nombre. Al principio, Samuel pensó que era Eli, pero pronto comprendió que era el Señor hablándole directamente. Esto nos enseña que en la vida oportunidades y señales importantes aparecen cuando menos las esperamos y debemos estar atentos y receptivos. Practicar la percepción a través de la meditación, la oración o la reflexión diaria nos ayuda a reconocer estos llamados en nuestro propio camino. Cada señal, por pequeña que parezca, puede cambiar el rumbo de nuestra historia. Con valentía y humildad, Samuel respondió: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Una frase corta, pero cargada de entrega y disposición. Nos enseña que escuchar con atención y actuar con disposición es más valioso que conocer todas las respuestas. En la práctica, esto significa escuchar antes de reaccionar, ponderar antes de decidir y alinear el corazón con la sabiduría que nos rodea. Así, su camino comenzaba, preparándose para desafíos que pondrían a prueba su fe y la misión que Dios le había encomendado. La casa de Eli estaba corroída por la corrupción de sus hijos, quienes abusaban de su posición sacerdotal y desviaban lo que era sagrado. El pueblo lo percibía, pero permanecía atrapado en la tradición y el miedo. Esto nos recuerda que el liderazgo sin ética corroe todo a su alrededor, ya sea en la familia, el trabajo o la comunidad. Observar las señales de desequilibrio y actuar con integridad es esencial, pues la negligencia afecta a generaciones enteras. Aprender a detectar injusticias y responder con rectitud es una lección que trasciende el tiempo y la cultura. Aun siendo un niño, Samuel recibió una profecía dura. La caída de la casa de Eli estaba decretada. Él cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que muchos adultos evitarían. En la vida a veces nos enfrentamos a desafíos mayores de lo que imaginamos, y la valentía para afrontarlos define nuestro carácter. Prepararse espiritual, emocional y mentalmente nos permite asumir misiones que parecen imposibles. Cada experiencia de prueba es, en realidad, un entrenamiento que nos fortalece y nos hace aptos para lo que vendrá. La caída de la casa sacerdotal no solo fue castigo, sino también un símbolo de renovación. Demuestra que Dios, aún en silencio, observa, corrige y allana el camino hacia la justicia. Tal como Samuel aprendió temprano, debemos ver los errores no solo para condenar, sino para aprender, actuar y transformar. Mientras el destino de la casa de Eli se cumplía, el joven Samuel se fortalecía, listo para asumir la misión que cambiaría el rumbo de la nación. La historia nos enseña que de la adversidad surge la oportunidad de liderazgo y transformación.
El conflicto contra los filisteos trajo una tragedia inesperada. El arca de Dios fue capturada y el corazón de Israel se sumió en la desesperación. La presencia que antes daba seguridad parecía haberse ausentado y el miedo se apoderó del pueblo. En la vida hay momentos en que perdemos aquello que consideramos esencial y el sentimiento de impotencia es casi insoportable. Es precisamente en estos periodos cuando aprendemos a valorar lo que realmente importa y a buscar reconstrucción con fe y determinación. Cada pérdida puede ser un maestro disfrazado enseñándonos lecciones que no se aprenden de otra manera. La noticia de la captura llegó acompañada de la muerte de Eli, el sacerdote que guiaba al pueblo. El luto y el shock se mezclaron con la sensación de Ichabod, que significa la gloria se ha ido. Es como cuando perdemos a un mentor o alguien que nos inspira profundamente. Sentimos que el mundo perdió su brillo. Reflexionar sobre el legado, el aprendizaje y el propósito puede ser el primer paso para recuperar la fuerza y la esperanza. En momentos así, la fe y la acción consciente se convierten en herramientas esenciales para reconstruir. Este episodio dejó claro que la protección divina no es una garantía automática, sino una invitación a la obediencia y a la renovación espiritual. La tragedia enseñó a Israel que necesitaban reconciliarse consigo mismos y con Dios, preparando el terreno para que Samuel asumiera su papel. Entre dolor y arrepentimiento surgió la oportunidad de liderazgo y transformación. Samuel comenzaba a emerger como el guía que la nación necesitaba y su misión apenas estaba por comenzar. La historia mostraba que incluso en la pérdida se prepara el camino para el cambio y la esperanza. Con el arca regresada y el pueblo en arrepentimiento, Samuel asumió un papel decisivo como juez y líder espiritual. Guiaba a Israel con sabiduría, restaurando la confianza en la dirección divina. Así como un mentor orienta a su discípulo, Samuel mostraba que el verdadero liderazgo no se trata de poder, sino de servir y enseñar. Practicar justicia, fomentar la unidad y corregir errores es algo que podemos aplicar en nuestra vida diaria, en la familia, el trabajo o la comunidad. Su ejemplo nos recuerda que la influencia verdadera nace de la integridad y la coherencia entre palabras y acciones. Cada victoria sobre los enemigos era un recordatorio de que hasta aquí nos ayudó el Señor, construyendo el memorial de Ebenezer. Este gesto simple de reconocimiento refuerza la importancia de la gratitud y de recordar nuestra historia. Celebrar pequeñas conquistas y honrar a quienes nos ayudaron fortalece la fe y la motivación. Anotar nuestras victorias, agradecer diariamente y crear símbolos que mantengan viva la conciencia del progreso logrado son prácticas que transforman nuestra perspectiva y actitud ante la vida. Mientras Israel se fortalecía bajo su liderazgo, Samuel enseñaba que el arrepentimiento y la obediencia eran más que palabras. Eran acciones que moldeaban el futuro de la nación. Cada decisión, cada consejo y cada intervención resonaba más allá del templo, impactando generaciones. De la misma manera, nuestras acciones diarias, por pequeñas que parezcan, tienen un efecto duradero. Así, la nación se preparaba para un nuevo desafío, un clamor que cambiaría el curso de la historia y abriría paso a la llegada de un rey humano. El pueblo de Israel comenzó a desear un rey, rechazando el gobierno directo de Dios. Querían una figura visible de mando en lugar de confiar en el liderazgo espiritual que representaba Samuel. Muchas veces en la vida, buscamos soluciones fáciles o líderes aparentes, sin darnos cuenta de que la verdadera autoridad proviene de la sabiduría y la fe. Esto nos invita a reflexionar sobre la influencia que aceptamos y a cuestionar si estamos eligiendo el camino correcto
Incluso hoy es fundamental discernir entre lo que parece conveniente y lo que realmente nos guía hacia el bien común. Samuel, con la sensibilidad de un verdadero mentor, intentó advertir al pueblo sobre el costo de la monarquía. Explicó que un rey cobraría impuestos, tomaría propiedades y podría enviar a hijos e hijas al servicio militar o doméstico. Este ejemplo nos recuerda que las decisiones impulsivas traen consecuencias y ponderar antes de actuar siempre es necesario. Planificar, estudiar y dialogar antes de asumir responsabilidades evita arrepentimientos y facilita el cumplimiento de objetivos significativos. La reflexión consciente es la base de toda buena elección. Aún así, Dios permitió la elección, recordando que la verdadera rechazo no era hacia Samuel, sino hacia él. Esta distinción es poderosa. A menudo confundimos la autoridad humana con la divina y olvidamos quién realmente orienta nuestras vidas. Aprender a discernir entre opiniones y principios espirituales es esencial. Así, Samuel preparaba el terreno para el próximo capítulo, la unción de un joven pastor que cambiaría la historia de Israel para siempre. La narrativa mostraba que incluso los desafíos más inesperados abren paso a la providencia y al propósito divino. Saúl, un joven pastor aparentemente común, fue elegido para convertirse en el primer rey de Israel. Samuel derramó sobre él el aceite sagrado, un gesto cargado de significado y responsabilidad divina. Es fascinante cómo muchas veces los elegidos no son los más obvios o experimentados, sino aquellos con un corazón abierto y humilde. En la vida, talentos ocultos y oportunidades inesperadas pueden surgir y debemos estar preparados para recibirlos con valentía y sabiduría. Su historia nos enseña que lo extraordinario puede surgir de lo ordinario, si estamos atentos y dispuestos a aceptar nuestro llamado. El momento de la unción era solemne y público, pero también íntimo, simbolizando el vínculo entre el cielo y el líder terrenal. Cada mirada, cada palabra, cada gesto transmitía autoridad y misión. De manera similar, los actos simbólicos en nuestra vida, compromisos serios, promesas o rituales personales, pueden fortalecer nuestro propósito y prepararnos para grandes responsabilidades. Este evento nos recuerda que toda conquista empieza con una decisión consciente, alineada con nuestros valores y convicciones más profundas. La preparación interior es clave para sostener cualquier logro. A pesar de la gloria del instante, el peso de la profecía recaía sobre Saúl. Ahora cargaba con el destino de toda una nación, una responsabilidad que exigía fidelidad y coraje. Al asumir roles de liderazgo o proyectos importantes, debemos reconocer que el éxito depende tanto de la habilidad como de la integridad y la obediencia a principios sólidos. Samuel observaba atentamente, consciente de que el futuro de Israel dependía del equilibrio entre poder y humildad. La historia comenzaba a desplegar lecciones profundas sobre la autoridad y la responsabilidad. El orgullo y la desobediencia de Saúl comenzaron a manifestarse de manera preocupante. Desoyó instrucciones claras y siguió sus propios caminos, demostrando que el poder sin sumisión puede ser peligroso. Samuel, con el corazón pesado, debía observar decisiones que podrían destruir la misión de Israel. Esto nos alerta de que la arrogancia y la impaciencia pueden socavar incluso los talentos y oportunidades más grandes. Aprender a actuar con humildad y escuchar antes de tomar decisiones es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Obedecer es mejor que sacrificar, dijo Samuel, reflejando la importancia de alinear nuestras acciones con un propósito superior. Muchas veces intentamos compensar errores con gestos grandiosos, olvidando que la coherencia y la integridad diaria tienen un valor mucho mayor.
Practicar la honestidad y la responsabilidad en lo cotidiano construye un legado sólido y confiable, ya sea en relaciones, trabajo o proyectos personales. Samuel nos enseña que los pequeños actos de obediencia tienen repercusiones eternas. El profeta, pese a la decepción, se retiró con lágrimas por el hombre que ungió, demostrando empatía y comprensión profunda. Es un recordatorio de que la verdadera liderazgo también implica aceptar las limitaciones de otros y aprender a manejar la frustración sin perder la fe. Mientras Samuel lamentaba, el escenario se preparaba para la elección de un nuevo líder, alguien según el corazón de Dios, y así la historia de David comenzaba a tejerse con fuerza y propósito. La narrativa nos muestra que de la caída de uno surge la oportunidad de otro. En Belén, un joven pastor cuidaba de sus ovejas, sin imaginar la magnitud de su destino. David no tenía experiencia política ni armas de guerra, pero poseía un corazón atento a la voluntad de Dios. Muchas veces, la grandeza no reside en la apariencia ni en el cargo, sino en la disposición interna de servir y aprender. Esto nos recuerda que debemos mirar nuestras cualidades más profundas y confiar en que el verdadero potencial surge en momentos inesperados. Cada paso sencillo, hecho con corazón y propósito, puede cambiar el curso de la historia personal y colectiva. Samuel, guiado por Dios, observaba cada gesto de David, prestando atención al corazón del joven. No se trataba de talento aparente ni de habilidades externas, sino de carácter, humildad y valor. En nuestra vida, al evaluar personas u oportunidades, es fundamental ver más allá de las apariencias y reconocer quiénes o qué están alineados con valores sólidos. Tomar decisiones basadas en principios duraderos produce resultados que perduran, mientras lo superficial se desvanece. Cada elección consciente construye un camino firme hacia el éxito. Finalmente, Samuel ungió a David en secreto, reconociéndolo como el hombre según el corazón de Dios. Este acto silencioso marcó el inicio de una nueva era para Israel, mostrando que los liderazgos auténticos a menudo surgen fuera de los reflectores. Así como David, podemos encontrar caminos inesperados cuando confiamos en la dirección correcta y cultivamos nuestras cualidades internas. Mientras el joven pastor empezaba a cumplir su destino, Samuel se preparaba para los últimos días de su misión e influencia espiritual. La historia nos recuerda que el momento oportuno y la preparación interna son esenciales para la grandeza. En los últimos años de su vida, Samuel se retiró a un silencio reflexivo, pero su influencia espiritual seguía resonando por toda Israel. Observaba a distancia, orientaba discretamente y permitía que la sabiduría acumulada a lo largo de los años hablara por sí misma. Como los mentores de hoy, su presencia silenciosa guiaba e inspiraba, demostrando que a veces actuar menos es más importante que enseñar con palabras. Su ejemplo nos recuerda que la paciencia, la constancia y la prudencia forman parte de una verdadera guía espiritual. Incluso en el retiro, su legado continuaba moldeando corazones y decisiones en todo el país. Aún en la vejez, Samuel permanecía un faro de fe e integridad, mostrando que el liderazgo no depende del estatus ni de la fuerza física, sino del carácter. Preparaba el camino para futuras generaciones, dejando enseñanzas que seguirían dando forma a la nación. En nuestra vida, cultivar un legado duradero requiere dedicación diaria, paciencia y la conciencia de que nuestras acciones impactan más allá del presente. Cada acto de integridad siembra semillas que florecen en el futuro, afectando a otros de manera positiva y profunda. Cuando Samuel murió, todo Israel lo lamentó, reconociendo la magnitud de su vida y misión. Dejó un legado eterno, demostrando que escuchar y transmitir la voz de Dios transforma a un pueblo entero.
Su historia nos enseña que prestar atención, actuar con fidelidad y mantener principios sólidos es el camino para influir positivamente en los que nos rodean. Mientras el duelo se extendía, su misión permanecía viva, recordando que la verdadera influencia trasciende la vida física y deja huellas que guían a las generaciones siguientes. La historia preparaba ahora la reflexión final sobre su impacto. De una oración silenciosa de Ana nació una revolución espiritual, y Samuel se convirtió en el vínculo entre Dios y Israel. No solo escuchaba, sino que enseñaba a todo un pueblo a prestar atención a la voz divina, demostrando que cada acción, por pequeña que parezca, tiene poder transformador. En la vida, los gestos de fe, paciencia y atención pueden generar impactos que van más allá de lo que imaginamos. Cada esfuerzo consciente, cada hábito cultivado con intención, contribuye a cambiar nuestra historia y la de quienes nos rodean. La perseverancia y la entrega son semillas que florecen con el tiempo. Samuel nos enseña que escuchar es más que oír palabras, implica alinear corazón y mente con la sabiduría que nos guía. Cada decisión, consejo y acción suya moldeó el futuro de una nación, recordándonos que el liderazgo verdadero requiere dedicación, disciplina y valentía. En nuestra vida diaria, escuchar antes de actuar, reflexionar antes de decidir y mantener los principios sólidos asegura resultados duraderos. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción es la clave de toda influencia positiva. Su vida es un llamado a la reflexión. El silencio puede ser tan poderoso como la palabra, y la entrega sincera crea legados eternos. Samuel nos inspira a buscar sensibilidad, fe y compromiso en todo lo que hacemos. Así, su historia nos plantea una pregunta. ¿Estamos listos para escuchar, aprender y transformar nuestro propio camino? De esta manera, el mensaje de Samuel sigue vivo, guiando a quienes se atreven a abrir sus oídos y su corazón a la verdadera sabiduría divina. Cada día es una oportunidad para aplicar estas lecciones y cambiar nuestra realidad.